Bueno, solo les recomiendo que usen audífonos, para que tengan una mejor experiencia en la música de fondo. Y también agradecería que te suscribas al canal, para poder recibir todo tu apoyo, te aseguro que no te arrepentirás. Además de que puedes seguirme en Wattpad, y leer las historias que ya están disponibles ahí. Y quisiera mandar saludos a El Frijol Atómico, Bonilla Pa' Luis Alberto, Ángel Jovan y el infame Uzumaki, William, Josef, Iván, Luna García Osvaldo, Emma, BT, y Rubén. Gracias por su apoyo. Aviso, los personajes y la música no me pertenecen, todos sus créditos a sus respectivos creadores, esta historia solo se hace con fines de entretenimiento, sin nada más, comencemos. El agua tibia cubría todo el cuerpo de Blade, el sueño y el cansancio solo hacían que se relajara de mayor medida, sintiendo la necesidad de reposar en totalidad. Pero aun con eso, Blade se levantó de la tina con resignación, pues sabía que se tenía que mantener en alerta para cualquier tipo de situación inesperada. Una vez hecho eso, Blade empezaba a estirar los huesos de sus brazos, tronaba su cuello de forma lenta, y estiraba su espalda para no sentir la fatiga de más. Y una vez terminado, simplemente tomó una de las toallas, para envolverla por toda su cintura. Así que al salir del baño, Blade estaba pensando en revisar su armamento mientras se secaba poco a poco, pues no quería ponerse su armadura estando un poco húmedo. Seguido de eso, Blade tomó el cinturón de su traje, donde de manera calmada, veía cada detalle del cual se componía, analizando cada rasgo que había, pues aún no podía creer la tecnología que se fue empleada ahí. Dejando eso de lado, Blade empezaba a abrir las bolsas del cinturón, donde las armas y municiones salían sin problema alguno, pues él le había prestado la mini tableta a Rika, y era la tableta de su brazo que usaba para escoger lo que usaría del cinturón. Pero restándole importancia a eso, una vez que Blade tenía sus armas y las municiones sobre la cama, este simplemente se disponía a verificar cada una de ellas. Los segundos pasaban, los minutos corrían, y Blade se mantenía ocupado configurando cada detalle de sus armas. Cuando Blade había llegado a ese mundo, tenía la configuración de su mundo anterior, pero ahora que sabía que no era una guerra como tal, sino que eran unos malditos zombies, el teniente configuraba sus armas para que fueran eficientes en el campo y en contra de esas cosas. Una ventaja que le agradaba a Blade, era el hecho de que sus armas eran más avanzadas que las de ese mundo, pues tenía la total libertad de hacer distintos ajustes de calibración, equilibrio, poder, penetración o incluso el camuflaje del arma. Y ahora mismo, Blade tenía en sus manos su ametralladora ligera, más precisamente su M4 LMG. La cual le estaba cambiando la culata que tenía, por una culata con Badge KM, el cual, a pesar de que le restaba un poco de precisión por la falta de comodidad en el retroceso, lo compensaba con la ligereza que le brindaba, lo cual ayudaría de sobremanera en su situación. Donde seguido de eso, procedió en hacer más cambios en su arma, como el cambiar su empuñadura trasera, por una de adhesivo granulado, el cual le ayudaría en agarre y brindarle más precisión. Agregando también un acople para más control, como el acople de operador, el cual le ayudaba a mantener más estable el arma. Seguido de eso, procedió en agregarle a la boca de cañón un silenciador monolítico, el cual le brindaría un mayor alcance y la reducción de sonido del fogonazo.
donde antes de terminar, Blade le estaba agregando una mira PVX solo para mayor precisión de los objetivos, y para finalizar, le daría cambios a los 3 chips que hacían que sus armas fueran aún mejores. Pues entre los chips rojos, Blade eligió el ágil, el cual le ayudaba a ser más rápido en obstáculos. Entre los chips verdes, él eligió el de dureza, el cual le servía para reducir el daño recibido. Y entre los chips azules, él eligió el silencio mortal, el cual le brindaba la mitigación del ruido del arma, su equipo y de él mismo. Terminando así, la configuración de su arma en caso de usarla contra los zombies. Una vez hecho eso, procedió en tomar un cartucho de 30 balas, para después ir agregando aquellas que utilizaría en contra de esos muertos vivientes. Uno por uno, cada clic que se escuchaba, era solo una bala que sería empleada a futuro, aunque si se lo preguntaban a Blade, él evitaría usar esa arma de gran calibre. Ya que para Blade, había mejores maneras de rematar a esos desgraciados sin la necesidad de hacer tanto ruido por las armas. Pero claro, la única manera de que Blade usara su M4 LMG, sería solamente si una horda de zombies lo rodeara. Pero en ese momento, alguien había tocado a la puerta de la habitación, donde de igual manera, el último clic se escuchó en el cartucho, indicando de que ya estaba cargado y listo para utilizarse. Y cuando Blade notó eso, dejó el cartucho de lado, para después tomar otro cartucho, solo que ahora, era de su M4. Y sin dejar de agregar las balas, él solamente avisó a la persona que estaba del otro lado de la puerta que podía entrar. Al escuchar eso, la persona que abrió la puerta, era nada más y nada menos que Saya, que al momento de ver al soldado, ella se sobresaltó por lo que veía. Ya que cuando sus ojos vieron el cuerpo del soldado en simplemente una toalla, ella se sonrojó de sobremanera, pues además de eso, veía la espalda ancha y marcada de Blade, dejando que sus ojos vagaran por toda la parte trasera del soldado. Aún un poco sorprendida, Saya seguía viendo cómo Blade le daba la espalda sin importancia alguna, como si no le interesara que ella lo viera, pero la pelirrosa fue sacada de su trance, al escuchar la voz del soldado. «Sabes, si quieres puedes tomar una foto para que te dure más», decía Blade sin importancia, mientras seguía llenando el cartucho. Y debido a eso, el sonrojo de Saya se intensificó, al darse cuenta de que no dejaba de ver la espalda bien formada del soldado, solo para que después, ella volviera a cerrar la puerta con nerviosismo. ¿Qué crees que haces vestido de esa manera?, gritaba con nerviosismo la pelirrosa, mientras que el sonrojo de su rostro no se iba. No sé qué es lo que te molesta, si yo simplemente estoy ocupado en mis asuntos con total libertad en una habitación apartada de todos. Respondía Blade sin prestarle atención al asunto, y sin dejar de hacer lo suyo. Seguido de eso, Saya se mantuvo en silencio al notar que el teniente tenía razón, pues él no estaba en la sala o en la cocina exhibiéndose con una simple toalla. Al contrario, estaba con esa única tela, porque estaba en una habitación solo. Pero aun con eso, y después de entender que se enojó por nada, no hubo conversación alguna, pues Saya aún estaba del otro lado de la puerta, tratando de procesar lo que vio, mientras que Blade seguía en lo suyo. Debido a ese silencio, Saya se olvidó por un segundo la razón principal por la que estaba ahí, y en lugar de tratar de recordar la razón, ella estaba a punto de irse sin importarle lo que sucedió. Pero incluso antes de irse, ella se detuvo en seco, mientras que el sonrojo de su rostro aumentaba, pues por su cabeza, se estaba cruzando una idea que jamás imaginó que haría con alguien. Pues una vez que regresó su vista hacia el cuarto en donde estaba el teniente, Saya abrió un poco la puerta, solamente para que sus ojos lograran visualizar el cómo Blade aún seguía manejando la munición. Saya estaba prácticamente espiando al sujeto que, para vista de todos, le caía mal, pero que no negaba que estaba agradecida con él por haberla salvado de un zombie, a pesar del disgusto del método que tomó.
Pero los segundos pasaban, y Saya aún se encontraba espiando al soldado sin ruido alguno, observando lo que hacía, y viendo aquello que le llamó la atención. Ya que, poco a poco, el sonrojo de Saya seguía aumentando, debido a que sus ojos no dejaban de ver la espalda de Blade, solo para que después su mirada bajara un poco, llegando a la retaguardia del mismo, el cual aún era cubierto por una toalla. Pero del mismo modo, Saya se preguntaba en qué clase de situaciones estuvo Blade en el pasado, puesto que ella podía ver las 3 cicatrices que se encontraban en aquella fuerte y ancha espalda. Donde no solamente las cicatrices se encontraban ahí, sino que más cicatrices pequeñas se encontraban por los brazos y chamorros. Preguntándose de nueva cuenta, por qué situaciones tuvo que pasar Blade para terminar así. Seguido de eso, Saya también había notado un tatuaje que se encontraba en el brazo derecho del teniente, aunque solo podía ver una parte del dibujo, y aun con eso, sus ojos no dejaban de vagar por el cuerpo de Blade. Pero de manera repentina, una voz la sacó de su travesura, dejándola más nerviosa de lo que ya estaba. Dime algo, niña, ¿seguirás ahí viéndome todo el rato, o me dirás la razón por la que venías principalmente? Preguntaba Blade de forma tranquila, mientras seguía dándole la espalda a la chica. Debido a eso, Saya empezaba a tartamudear al saber que había sido atrapada con las manos en la masa, y mientras eso sucedía, ella trataba de buscarse una excusa para librarse de aquella penosa situación, pero para su desgracia, nada se le ocurría. Aun con el sonrojo que explotaba en su rostro, y el hecho de que no sabía qué decir, provocaron que ella cerrara la puerta con brusquedad nuevamente, y se fuera corriendo de ahí con una total vergüenza por lo que hizo. Y una vez que ella se había ido, Blade había dejado de rellenar el cartucho que tenía en mano, solo para dirigir su vista por encima de su hombro, mientras soltaba una ligera risita por el actuar de aquella pelirrosa, ya que le había parecido un poco gracioso la situación. Tal vez ya es momento de ponerme el traje otra vez, no quisiera que otra de esas chiquillas se les ocurra lo mismo y haya malos entendidos. Decía Blade con una ligera sonrisa, mientras se preparaba para cambiarse. Dejando así, una imagen bien marcada en la mente de la chica. Después de casi 2 horas, Blade había terminado de ajustar la mitad de sus armas, enfocándose principalmente en las que sería difícil de usar en contra de los zombies. Pero una vez hecho eso, Blade salió del cuarto con dirección a la cocina, encontrándose nuevamente con Saeko, la cual aún seguía vistiendo su bikini inferior y el delantal, pero al final de todo, restándole importancia a eso. Y cuando Saeko vio la llegada del soldado, esta simplemente se le quedó viendo por un par de segundos, notando como el traje de este ya no tenía las marcas de sangre que tenía con anterioridad. Pero dejando eso de lado, ella solamente levantó un poco más la vista, dirigiéndola más concretamente hacia el visor del casco, reflejando su rostro en el vidrio, pues la intención principal era fijar su vista en donde estarían los ojos del soldado. Oh, creí que estabas descansando, Teniente Blade. Decía la peli púrpura con una ligera sonrisa al ver al sujeto. Para nada, estaba ocupado revisando mi equipo. Contestaba Blade sin importancia alguna, mientras veía cómo Saeko guardaba la comida. Al notar eso, Saeko dejó de guardarlo, pues había visto que el teniente observaba la comida. ¿Es cierto, usted no comió, no quiere que le sirva un poco? Preguntaba Saeko aún con esa ligera sonrisa, pues todavía quedaba demasiada comida. No, guárdala para mañana, ustedes lo necesitarán más. Respondía Blade de forma seria, mientras se daba la vuelta para irse de ahí. ¿Estás seguro de que no quieres comer? Volvía a preguntar Saeko con insistencia, pues no entendía por qué el soldado no quería comer.
Pero incluso antes de responder, la voz de alguien más los interrumpió, logrando que Saeko frunciera un poco el ceño por eso. Teniente Blade, creí que iba a estar descansando. Preguntaba Rika con una ligera sonrisa, deteniéndose enfrente del soldado. Es un fastidio repetir lo mismo. Pero no, prefiero mantener la guardia para que nada inesperado suceda. Respondía Blade con calma, notando cómo Rika le ofrecía su tableta. Gracias por prestármela. Ahora haces que me interese más en lo que hay en tu traje. Decía Rika con una sonrisa coqueta, pero siendo más una ligera broma que otra cosa. Con esas palabras, Blade simplemente tomó la tableta para después colocarla en su antebrazo izquierdo de nueva cuenta. Pero sin que los dos cuerpos militares lo notaran, Saeko miraba la interacción que llevaban esos dos, que para vista de ella, era más fluida y en confianza. Lo cual era extraño para ella, pues hasta donde sabía, Blade conoció a la gente rica solo hace apenas unas horas. Pero tal vez eso se debía a que los dos tenían un trabajo similar, o que había algún tipo de código entre cuerpos militares, que hacía que la confianza fuera más fácil. No sabía por qué, pero a Saeko le molestaba un poco el cómo Blade se veía mucho más en confianza con la gente rica, que con su grupo o ella, a pesar de tener más tiempo conociéndose. Pero dejando eso un poco de lado, Saeko simplemente fingió no estar interesada en la conversación, pero claramente, escuchaba lo que decían. Sin embargo, el ladrido de un perro se empezaba a escuchar por las calles, lo cual fue notado por todos ahí, haciendo que todos enfocaran su atención en aquel detalle. Seguido de eso, Blade se dirigió al balcón junto a la gente rica, para ver qué era lo que estaba sucediendo y por qué había tanto ruido afuera. Donde al llegar, los dos pudieron ver a Kota y a Takashi viendo lo que sucedía, notando cómo había más zombies en la calle, debido a un sujeto que disparaba, y a un perrito que ladraba. Con ese detalle, gracias al casco de Blade, el cual podía hacer acercamientos y ver la escena que ocurría, observando cómo el sujeto ahora era devorado por los zombies después de hacer un escándalo con la escopeta. Paralelo a él, la gente rica estaba usando unos binoculares para captar la misma escena, solo para que segundos después, Saeko llegara con ellos viendo lo mismo. Esta situación solo está empeorando, decía Saeko con seriedad, después de ver la situación. En respuesta a eso, Takashi solamente exclamaba con enojo, pues acababa de ver otra muerte por los zombies. Y en compañía a él, Kota pensaba lo mismo, estando dispuesto a matar a todos los zombies de la calle con el rifle que tenía. Pero incluso antes de que ellos hicieran algo, una voz los interrumpió. ¿Y luego qué, niño? ¿Qué harás después de matar a la mayoría de esos zombies? Preguntaba Blade con una voz seria, mientras Saeko y Rika mantenían la misma expresión. Te recuerdo, que esos muertos vivientes reaccionan al ruido, y una vez que se escuchen los disparos, tanto vivos como muertos, vendrán a nuestra dirección. Volvía a decir Blade con un tono más serio, mientras que Takashi se reflejaba en el visor del soldado. El teniente tiene razón, no solo esas cosas vendrán aquí una vez que escuchen el ruido, ya que, si también ven las luces encendidas, personas vendrán aquí buscando refugio. Complementaba Saeko de forma seria, mientras apagaba las luces del cuarto. Y sin contar el hecho de que no tenemos suficientes suministros para ayudar a más personas. Como me dijo Blade antes, mi departamento solo es un refugio temporal, y no podemos tener el lujo de mantener a más personas si apenas podemos mantenernos a nosotros. Finalizaba de decir Rika, estando completamente de acuerdo con el teniente. Así son las cosas, Takashi. Decía Blade con tranquilidad, mientras empezaba a dejar el balcón. No siempre podemos ayudar a todos, niño, y no podemos arriesgarnos a que este grupo se vea perjudicado. Terminaba de decir Blade con calma, mientras se empezaba a retirar del lugar.
Y junto a eso, tanto Saeko como Rika, se retiraban del sitio junto a Blade, dando una clara señal en que ellas estaban de acuerdo con el soldado, y dejando a un Takashi pensando en esas palabras. Pero incluso antes de retirarse por completo, Takashi hizo que se detuvieran tras lo que dijo. ¿Sabes? Pensé que eras diferente, Blade, y que estarías dispuesto en ayudar a las personas como lo hiciste con nosotros. Decía Takashi con un rostro serio encarando al soldado. Entonces, no estés pensando cosas y no sabes las bases concretas. Solo abre los ojos, Takashi, este mundo ya no es como lo conocías, y no te puedes dar la libertad de arriesgar a tu grupo y exponerlos a esos muertos vivientes. Respondía Blade con un tono serio pero calmado, mientras se mantenía de espaldas al chico. Entiéndelo, niño, si no eres capaz de ver la cruel realidad de ahora, entonces seguirás viviendo en una mentira a pesar de los acontecimientos. Decía Rika de igual manera, regalándole una expresión al castaño que pedía comprensión. Donde después de eso, Blade y Rika salieron de la habitación para ir al piso de abajo, dejando a una Saeko de pie en el mismo punto. ¿Y tú, Busujima, estás de acuerdo con esto? Puede haber un grupo que necesite ayuda, y nos quedaremos así nada más. Recriminaba el castaño con seriedad, sin despegar la mirada de ella. Creo que mi postura está más que clara, Takashi, así que sí, estoy de acuerdo con el teniente Blade sobre esto. Respondía Saeko con calma, dejando al castaño sorprendido. ¿Qué te pasa, Saeko? Hace unas horas no confiabas en Blade, y ahora lo apoyas. Preguntaba Takashi con algo de incredulidad. La pregunta es, ¿qué te pasó a ti? Hace unas cuantas horas tú confiabas en él, y ahora no apoyas su razonamiento más acertado para esta situación. Devolvía la pregunta Saeko, mientras empezaba a caminar a la salida. Debido a eso, Takashi se quedó en silencio por aquellas palabras, ya que ella tenía razón, y él no podía entender cómo ellos estaban tan tranquilos ante ese pensamiento algo egoísta. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos de nueva cuenta, debido a la voz de la peli púrpura. Así que por favor, entiende, Takashi, porque independientemente de si esto te gusta o no, Blade y Rika solo te decían la verdad. Finalizaba de decir Saeko, solo para que después se retirara del lugar. Y una vez que ella se había ido, Takashi se quedó ahí, de pie en el mismo punto pensando en todo lo que dijeron, tratando de entender todas aquellas palabras. Ahora mismo, Blade y Rika se encontraban afuera de la casa, viendo la luna que resplandecía en la noche, mientras que los distintos gruñidos a la lejanía adornaban el ambiente. La razón por la que ellos estaban ahí, era simplemente para ver el grado de la situación que los rodeaba, viendo que había más zombies en el área, y que el ruido de la zona solo los atraía más. Sin embargo, la voz de la morena se hizo escuchar, interrumpiendo el ambiente desolador. ¿Sabes qué pienso? Que tal vez debiste de decirle las cosas de una manera menos brusca. Empezaba a hablar Rika con tranquilidad, aún viendo los alrededores. No puedo darme el lujo de minimizar las cosas, y si alguien tiene que saber algo, tiene que saberlo tal y como son. Respondía Blade de forma calmada, mientras empezaba a escuchar algo. Ya que de manera inesperada, tanto Rika como Blade, estaban escuchando un ligero llanto a la lejanía. Y debido a eso, la conversación se había quedado de lado, pues Blade y Rika dirigieron su vista hacia el origen del sonido, solo para entender que, aquel sonido estaba más retirado de lo que sus ojos podían ver. Pero incluso antes de que alguno de los dos dijera algo, un disparo proveniente del segundo piso resonó con fuerza, y entonces sonó otro disparo, y después otro, y otro, indicando que el autor de eso había sido Kota. Debido a eso, tanto Blade como Rika se miraron el uno al otro, sabiendo bien lo que tenían que hacer.
Pero mientras que Rika y Blade se encontraban afuera, Takashi estaba bajando las escaleras para ir a una sola dirección, sin saber que se encontraría con Saeko y Rei en el proceso. Donde en ese mismo momento, el castaño afirmaba que iría a salvar a una niña que había visto por los binoculares, preocupando a Rei por esas palabras, donde antes de siquiera replicar por eso, la voz de Saeko le interrumpió. Déjalo que vaya Rei, Takashi ya tomó su decisión. Decía Saeko con una ligera sonrisa, mientras el castaño se acercaba a ella. Pero te advierto de una vez Takashi, que el teniente Blade y la gente Rika se encuentran del otro lado de la puerta. Volvía a decir Saeko sin quitar su sonrisa, al querer ver qué sucedería. Aun con eso, el castaño siguió su camino, no sin antes responder a eso. Perdón por lo de hace rato Saeko, pero no me puedo quedar de brazos cruzados sabiendo que pasa algo malo. Y si Blade quiere detenerme, entonces tendrá que incapacitarme. Decía Takashi con confianza, mientras apagaba la luz antes de salir. Pero incluso después de haber recibido el arma que le dio Rei, y del hecho de que ya estaba a punto de salir, de manera inesperada, cuando Takashi abrió la puerta, la punta de un objeto filoso se posicionó justo enfrente de su cuello. Sorprendido por eso, Takashi vio que lo que tenía cerca del cuello era una de las katanas de Blade, el cual se encontraba justo enfrente de él de manera amenazante. Donde con una voz muy seria y grave, Blade le respondió. Y para tu suerte niño, te escuché a la perfección.